Muchas gracias. Encantado de estar acá con la doble, triple condición del lugar, sede de sindicato querido y sede circunstancial del Patria y con un grupo de amigos. Así que esta última reflexión me hace acordar un compañero mío de secundaria hace muchos años, obviamente, era de Trenquelauquen. Entonces cuando le preguntaban decía, soy pampeano. Porque si decía que era de la provincia de Buenos Aires, decía porteño. El tema es que si uno es genuino de la provincia de Buenos Aires, se come las heces. Eso es, ahí se nota. En cambio, cuando uno sea porteña, aprende a las heces. Bueno, la idea de esta charla que presento ahora es ofrecer una reflexión sobre tres cuestiones. Por un lado, algunos ejes de la política o de las estrategias de gestión del actual gobierno en términos principalmente de recursos humanos, pero que toca algunas otras problemáticas también. En segundo lugar, podríamos decir en cierto modo el impacto de algunas de estas políticas en la percepción de un conjunto de trabajadores de la administración pública a través de una encuesta que practicamos en un observatorio que tenemos dentro del instituto y que en la medida posible lo voy a exponer. Es un trabajo colectivo que hicimos dentro de ese observatorio. Y en tercer lugar, si el tiempo lo permite, algunas propuestas relativamente generales, muy generales, y en ese caso sí, personales, sobre algunas cuestiones vinculadas al empleo público. La primera cuestión, desde dónde lo digo esto, fundamentalmente, bueno, Carlos hizo mención de alguna experiencia de mi parte. Una primera afirmación, nuestro gobierno no puso el acento durante sus 12 años de manera principal en la cuestión del personal de las administraciones públicas. Después hay debate, recursos humanos, capital humano, personas, personal. Si quieren aprender más de eso, vayan a mis cursos. Pero bueno, más allá de eso puede ser un lugar de debate después. Pero, digamos, no hubo mucha atención a eso. Nota, sí hubo mucho respeto al desarrollo de los convenios colectivos. Me parece que no debe ser omitido. Pero no una práctica en otros temas como una cuestión sistemática, ¿no? Entonces, vamos avanzando en esto. Ya me fui al diablo, como pasa siempre. Bien, el título sería orientaciones en el empleo público, y ahora quiero mostrar algunas de estas orientaciones actuales. No sé si se alcanza a ver, para eso me pongo los lentes. El compromiso federal para la modernización del Estado en abril del 17, el consenso fiscal en noviembre del 17, un anteproyecto de ley de modernización que todavía sigue en ese estadio, la reestructuración del Consejo Federal de la Función Pública y su cambio por Consejo Federal de Modernización, la reestructuración de ministerios con la eliminación de cargos extraescalafonarios, el decreto de plan de retiros voluntarios, que es el 263, y el decreto 801, que es el de cambio de ministerios. En cuanto al compromiso federal, ¿por qué me interesa marcarlo? Porque están estos ejes que ustedes tienen a la vista, y que en buena medida marcan algunas miradas. No son demasiado nuevas, algunas repiten ciertas tradiciones o ciertas cuestiones históricas. Marco fundamentalmente la idea de desburocratización, jerarquización, una expresión abstracta, jerarquización, ¿qué querrá decir? La idea de transparencia, innovación, participación, gestión por resultados. Aquí aparecen algunas cuestiones de las que planteaba María hace un momento, así que, y la idea de la utilización de la infraestructura tecnológica. Y fíjense ustedes la idea respecto de la jerarquización, toda una serie de una fraseología un tanto pomposa, digamos así,
Lo que marco, quizás un poco pequeño, pero justo resalta por eso, el foco en la alta dirección pública. Si ustedes quieren, avanzando un poco la idea gerencial, que se refuerza, y la idea del mecanismo de ingreso al Estado y la estructura de la administración. El consenso fiscal tiene una característica interesante, que es que varios objetivos han sido realizados para el consenso fiscal 2019, pero aquí aparece fundamentalmente. ¿Qué tengo que hacer? Además de hablar. Lo alejo. Y acá, a ver, bien, bueno. La nueva ley de modernización del Estado, y observen ustedes la idea de programas de retiro, una cuestión que es típica, que es clásica de lo que Ola, que en su momento identificó como las estrategias más previsibles de los planes de la década del 90. En esa línea, entonces, esos programas de retiro deben ser financiados, y entonces simplemente marco que este consenso fiscal tuvo que ser revisado, y aparecen algunas novedades como las que ustedes tienen a la vista, pero que hacen fundamentalmente a la debilidad de ciertas estrategias en un momento determinado. Se crea o se reformula el Consejo Federal, que era la función pública por modernización, con esta línea de actividades que podríamos decir en términos generales no son polémicas como títulos, digamos. Podríamos tener títulos similares, en términos generales no hay grandes cuestiones. Y aparece la idea de la modernización o del plan de la estrategia de modernización, también en cuestiones que, insisto, podrían ser en sus enunciados genéricos completamente tomados, y aquí aparecen algunas de las cuestiones fundamentales de este proyecto. En términos de herramientas tecnológicas, hay un fuerte acento en lo tecnológico. Ya María lo anunciaba en un ejemplo concreto del plan hacia el futuro. Bien, pero fíjense ustedes algunas de las cuestiones, palabras que les invito a que observen, a que valoren: estructuras y dotaciones adecuadas a estrictas necesidades de gestión. La idea de que hay algo que es estricto y hay algo que no, y que uno debe estar muy atento a esta cuestión. Idea de mérito, desempeño, responsabilidad, valores éticos y como una cuestión que pareciera ser propiedad de esta etapa, ¿verdad? Y la gestión orientada a resultados que garanticen el menor gasto posible. Ya María adelantó un ejemplo que me priva de decir que esto efectivamente ocurre, porque ahí está. Así que no lo preparamos juntos, pero pareciera, vamos a dar la imagen de que sí. Bien, la estructura organizacional deberá fundamentarse en la especialización funcional, y agrega evitar la duplicación y la interferencia. No quiero ser pesado con esto acá, pero la idea de la duplicación en el Estado tiene que ver con algo que todos nosotros entendemos, que es que el Estado no es un lugar tecnocrático donde se hacen cosas en función de normas, estructuras y comportamientos a la página, digamos así, sino que es un lugar donde se dirimen estrategias y conflictos políticos e intereses. Y por lo tanto muchas veces aparecen ámbitos duplicados o ámbitos que superponen funciones y que dan cuenta de esto. Esto no es la apología de la duplicación, sino lo que se señala muchas veces: lo importante no es ir con la tijera a cortar las duplicaciones, sino entender la lógica de esas duplicaciones y por qué determinados actores asumen responsabilidades que tal vez corresponderían a otros. Esta mirada, digamos así, insisto, la palabra creo que le cabe, tecnocrática o simplista más que únicamente tecnocrática, creo que debe ser señalada o comentada. La idea de los perfiles, la idea de que hay perfiles específicos que deben ser atendidos, y que el ingreso de nuevo personal se justificará siempre que se requiera la cobertura de puestos que no puedan ser ocupados, ¿no? Es decir, la idea de la restricción del acceso al empleo, de evitar que
cantidad, digamos, el crecimiento del empleo y demás, ¿no? Selección transparente sería las carreras de acuerdo al mérito, y el concepto de mérito aparece como una figura, una suerte de tótem, que después habría que ver si se operacionaliza, qué significa, de qué se trata. Y la política salarial considerará la incorporación de rubros asociados a la productividad, ¿no? La idea de productividad del Estado, también señalado aquí por la colega compañera, de algún modo me parece que debe ser uno de nuestros objetos de mirada y de análisis, y obviamente la idea de objetivos, que uno diría de algún modo podrían ser. Y regímenes de personal para la alta función pública con concursos abiertos a la sociedad. Señalo esto porque, bueno, esto estaba vigente de antes en la Administración Pública Nacional, no, desde el punto de vista de la Administración Pública Nacional no es novedad, y podría dar lugar a algún tipo de debate. Lo interesante que podemos decir, la ciudad es, en cierto modo, la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es, si ustedes quieren, la nave insignia de estas estrategias, y que uno haya leído no tiene mucho registro de concursos abiertos para la ocupación de los cargos gerenciales desde hace 12 años en la Ciudad de Buenos Aires. 12 años, no, perdón, 11. 11 años en la Ciudad de Buenos Aires. No tengo registro de eso, por lo tanto me parece interesante ver cómo se caminan estas cuestiones, ¿no? Es decir, mecanismos tendientes, y acá aparece una cuestión que estaba recién: uniformar la información sobre empleo público y adopción de sistemas homogéneos de gestión de personal, esto pensado para el conjunto de las administraciones públicas. Lo dejo como una cuestión. Efectivamente, el Estado argentino tiene una importante debilidad en la producción de información sobre su empleo. Digo el Estado en el sentido, como se dice técnicamente, el sector público argentino, o lo federal, una baja calidad en esa información, y los que trabajamos de eso decimos, pucha, ¿cuándo verá algo mejor? Nosotros en algunos aspectos en el ámbito nacional tuvimos mejor información que la actual, eso es más o menos real, o más accesible, más sencilla, pero efectivamente es un tema. Y la idea de sistemas homogéneos, de alguna manera, si ustedes quieren, me meto en el debate anterior, podríamos tratar de decir convencionalmente en este momento que homogéneo no fuera lo mismo que uniforme. Entonces tratar de pensar el uso ambiguo de esas expresiones y ver si nos sirve para este punto. Finalmente, la creación del Consejo, y acá les quiero mostrar, bueno, básicamente esto se trata de modernización, que hoy es una Secretaría de Gobierno, como saben, y tiene esta Secretaría de Gobierno algunas políticas, control y presentismo. Hay quienes dicen, y lo repito en este momento, ese presentismo es volver a Taylor, 1910 más o menos, año más, año menos, si ustedes quieren, y toda una serie de requisitos respecto de esto, la recuperación de horas. Tampoco es esta cuestión de caer en la apología del venir cuando quieras, pero sí la idea de pensar si esta es una estrategia de modernización o si es una estrategia de control. Otra cuestión, el GEDE, gestión documental electrónica. Uno no diría necesariamente que sea una cuestión negativa, hay que ver cómo impacta en los circuitos organizacionales, y esto de algún modo está presente en lo que hemos trabajado. Y la idea de programa de análisis de dotación de personal, que es claramente esto que se conoce como la dotación óptima. Es decir, es una estrategia de ir organismo por organismo revisando esto, que hay un ejemplo medio escamoteado, digamos así, para que ustedes no digan de dónde, no sepan de dónde lo sacamos, pero tratando de mostrar esto, lo importante es fundamentalmente que esa diferencia 3 o esa diferencia 0 se ve, ¿verdad? De algún modo les garantizamos, dirán, y esto hemos consultado algunas fuentes relevantes, nunca vas a ir para más, siempre vas a ir para 0 o para menos. Entonces quédate tranquilo con que tu dotación, y fíjense un ejemplo de dotación, aquí les mostramos cómo sobra uno. Hay uno que sobra,
Entonces tenemos que tratar de pensar en esta lógica. Esto es lo mismo, no significa que no debamos pensar en dotaciones adecuadas para las organizaciones públicas, sino pensar en todo caso cuál es la lógica de la que pensamos esas dotaciones. Entonces, acá agrego una cuestión más, un modelo típico, retiros voluntarios con pagos no remunerativos. Entonces, ¿cuál es la acumulación que esto genera para quien se retira? ¿Cuál es el beneficio que esto le produce? Todo en el marco de normativa que lo habilita, que lo permite. ¿Quiénes serían aquellas personas que pudieran, que tienen posibilidad de acceder a esa figura? ¿Quiénes no? Esto es un clásico, aquellos que están Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, etcétera, en los investigadores. Y acá simplemente pretendo mostrarles algunos de los cambios del decreto 801 y el 802 finalmente también, donde aparece esta reorganización y una cuestión que está todavía abierta: en qué medida esto hacia fin de año va a significar cambios de políticas y cambios de situaciones laborales y pérdidas de condiciones laborales por parte de algunos trabajadores o muchos. Entonces, simplemente muestro así rápido. Jefatura de Gabinete se apropia del Ministerio de Modernización, se apropia de esa manera de decir, el Sistema Federal de Medios Públicos, Plan Belgrano y Ambiente, luego Ministerio de Hacienda y Energía, Ministerio de Producción y Trabajo y Agroindustria, que, como decía Claudia, va a haber una charla específica sobre esa temática, pero mostrar cómo esto está en una lógica de reordenamiento del aparato estatal, el caso de salud y cómo desarrollo social se transfiere a ANSES, pensado ya en ANSES no en una lógica de beneficiario post-trabajo, digamos así, sino en términos de asistencia. Hay un cambio de lógica en esta reasignación. Ciencia y tecnología, que era una de nuestras joyas, vuelve a perder identidad y de algún modo entonces, me faltó cultura, creo. Bien, entonces, de algún modo estos ejes de políticas son los que traté de mostrar para ver, no en una lógica meramente enunciativa, pero tampoco decir, miren la porquería que hay, sino estas son cuestiones que atraviesan la gestión pública respecto de la problemática organizacional y de la gestión del personal o de los trabajadores en las administraciones públicas. En buena medida, y esto en todo caso también volverá al final, en buena medida nosotros tenemos que ser capaces de pensar en estrategias vinculadas a alguno de estos ejes desde una lógica que debería tener nuestra impronta. Nuestra gestión durante 12 años, de algún modo, si bien, como decía hace un rato, avanzó en el tema de los convenios colectivos y dio cuenta de esta demanda y se hizo cargo de esta cuestión, no revisó las lógicas, llamémosle, del New Public Management que se habían instalado en la administración pública y no debatió acerca de ellas, es decir, siguieron con el modelo de gestión nuestra que tendía a ser muy activo respecto de la sociedad, pero no desde una lógica de construcción de un sistema de empleo público, no sé si el nombre es nacional popular, supongamos, o una lógica de empleo público desde ciertas pautas de democratización, apertura de derechos, etc., ¿no? Esto me parece que es alguna cuestión a considerar. En ese marco, digamos, en ese marco de tratar de entender las cuestiones que mencionaba, un conjunto de compañeros que trabajamos en el Instituto Patria, acá hay unos presentes, que Franco, pero hay muchos más que no están presentes acá, diseñamos un cuestionario, una encuesta a trabajadores públicos y subrayo esto, no es una encuesta en términos, digamos, de rigurosidad estadística, es más perceptual y además de eso
el número de respuestas es relativamente reducido, es decir, no es que tenemos una muestra importante, pero esto nos da algunas pistas, tómenlo desde esa lógica y no de una lógica, digamos así, científica, académica, de un sociólogo, un equipo de sociólogos de la UBA. Bien. Entonces, aquí tenemos la primera cuestión, condición laboral. Fíjense ustedes, la mayoría de las personas que participaron de la encuesta son contratados, el número bastante importante, 65% de contratados, bastante razonable. Antigüedad laboral, básicamente la mayor antigüedad laboral es de 5 a 10 años, registren este punto. Sí, estoy en lo correcto, ¿no? A ver. No, perdón. Pero más de 10 años. Mentira, sí, más de 10 años. Más de 10 años. Lo marqué mal acá. Más de 10 años, es decir, fíjense que hay una población de 200 personas de esto, insisto, no tomen esto, no lo trasladen mecánicamente a otros valores, que tienen más de 10 años de antigüedad en la administración pública. La siguiente cuestión, antigüedad en el puesto. Tenemos una antigüedad en el puesto, ahí sí, de 2 a 5 años, es la mayor, 30%, en el actual puesto de trabajo. Y fíjense en este caso, considera que es un buen lugar de trabajo. Hay un número importante de personas entre los plenamente satisfechos y los satisfechos que superan con amplitud la mitad de los encuestados. Esto es algo interesante, es decir, que la gente por alguna razón se considera satisfecha por estar en ese lugar de trabajo. Bien. ¿Se siente valorado en su desempeño? Bueno, parece que está satisfecho en su lugar de trabajo, pero no tanto como le reconocen el trabajo, entonces hay casi un 50% que se siente poco valorado, y esto me parece que marca una de las cuestiones que vale la pena atender. Se siente cómodo con el clima laboral que existe en su lugar de trabajo y tenemos poco satisfechos, un 36%, ¿no? Pero tenemos satisfechos un 44%, es decir, que hay una situación de cierta ambigüedad, pero más hacia la satisfacción que hacia la insatisfacción. ¿Existe algún tipo de incomodidad? Y miren ustedes esto, si existe algún tipo de incomodidad o de malestar en su trabajo, es abrumadora la sensación de malestar y de incomodidad. Bien. Si respondió afirmativamente, ¿cuánto hace que hay incomodidad, que hay insatisfacción? Más de la mitad considera que hace más de 12 meses. Y unos cuantos, anoten bien eso, 30% consideran que hace más de 3 años. Algo nos toca a nosotros, así que a no hacerse los piolas. Bien, ¿me pasé algo? ¿Hace cuánto tiempo ya estaba? Bien, perfecto. Ahora sí me pasé una, ¿no? Sí. Se siente representado por su gremio. Me parece que es una respuesta bastante satisfactoria de este universo, insisto, uno está tentado a usar la palabra muestra y no es una muestra. De este pequeño universo, de este grupo, un 75% está satisfecho con la representación gremial o se considera defendido o protegido. ¿Siente algún cambio de ánimo en sus compañeros? ¿Y qué tipo de cambio es? Si es positivo o negativo, es abrumadoramente negativo ese cambio. Y observen ustedes esta otra cuestión, que son, si alcanza a ver bien esto último, acá aparecen los sistemas, como mencionaba hace un rato, sistema GEDE, control horario, presentismo, dotación óptima, el sistema de recursos humanos en general. Observen ustedes que todos se ven de manera negativa. Hay un cierto empate en el GEDE, podríamos decir,
pero tiende a ser en buena medida la primera minoría, por lo menos diríamos electoralmente, en la visión negativa, el nada satisfecho, y se lleva las palmas sin duda la dotación óptima, y creo que con razonable criterio de parte de las personas que respondieron. En ese contexto, entonces, la pregunta que le queda por hacer a las personas es: ¿tiene algún nivel de seguridad en su puesto de trabajo? Y la seguridad parece ser bastante baja. En ese aspecto, nosotros, con un trabajo que hizo en su momento Pablo Guevara, que es uno de los compañeros miembros del equipo, tuvimos una selección de 4 agrupamientos de respuestas ya más abiertas, algunas asociadas a la inestabilidad laboral, otras a la función pública, a las políticas públicas, otras al clima o a las condiciones de trabajo, y finalmente respecto del poder adquisitivo. Les leo algunas pocas simplemente para que ustedes tengan una percepción de algunas miradas. El temor al despido es brutal. Digamos, en cuanto a inestabilidad laboral, 329 personas contestan preocupadas por la inestabilidad laboral. La idea del miedo al despido se presenta de una manera continua, sistemática, no saber si a fin de año se le renueva el contrato, falta de motivación por esa razón, es difícil planificar el futuro. Fíjense esta cuestión, hay áreas donde el presupuesto se redujo en un 30% y esto quita actividad. Se esperan movimientos de personal y hay conflictos por la inestabilidad. En un contexto de achicamiento y despido se trabaja con angustia, se desconoce la continuidad laboral, no hay respeto a los derechos adquiridos, una recomposición salarial insuficiente, esto va a aparecer después, la renovación contractual cada 3 meses como una cuestión amenazante, miedo al acoso, cesanteo o despido. A pesar de ser planta permanente el temor a la pérdida del trabajo, ver si seguimos o no después de diciembre del 2018, sin posibilidades de proyectar a futuro. No quiero deprimirlos, pero bueno, es una selección. Fíjense este tema, con la generalización de una imagen negativa de los trabajadores estatales, ¿no? Es decir, una serie de cuestiones que tienen que ver con esta idea negativa de los trabajadores estatales, y en qué medida, pregunto, porque me he encontrado con esa situación, muchas veces los mismos trabajadores estatales somos responsables de esta visión, en el sentido de poca autoestima a veces respecto del trabajo, ¿no? Nunca sabemos si continuaremos con el trabajo nosotros mismos, nuestros compañeros, si continuarán los proyectos. Es decir, una enorme cantidad de cuestiones, incertidumbre y malestar por haber tantos despidos, la falta de seguridad que genera ser personal permanente y no estar con incertidumbre, ¿no? El gobierno actual está dejando caer la administración pública, pérdida de conquistas de nuevo. Bien, sobre la función pública, incertidumbre por las funciones, reducción de políticas, el control de horarios no contribuye a mejorar el funcionamiento, no hay propuestas de mejorar las condiciones laborales, no nos dan trabajo, esto aparece reiteradamente, no hay tareas, normas poco claras, desprolijidad, eliminación de funciones que nos dejan sin tareas, persecución laboral e ideológica, restricción de prestaciones, no hay presupuesto para realizar actividades, metodología de trabajo incompatible con la seguridad social, abandono y descuido del lugar de trabajo. Yo trabajo tendré, pero revienta en el país. Fíjense esta visión ya desde, me pongo más afuera
mí mismo, digamos así. Disvalor general de la conducción política sobre lo público estatal, desprecio por la dimensión solidaria y redistributiva del Estado, declamación constante del achicamiento, pura orientación empresarial, ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Cuestiones asociadas al clima, el destrato de los funcionarios de alto nivel, menos voluntad de trabajo en equipo, cuando juegan con los puntos débiles del trabajador. Y atiendan esto, sigue la dedocracia, no es que empezó ahora, sigue, esto también, para acá, para este lado, escuchemos. La gestión de recursos humanos es puramente taylorista, rígida y nada actual, no entiende nada del tema del capital humano, darwinismo laboral. Las quejas y los reclamos son frecuentes, persecución, hostigamiento, más medidas de control. Es notorio que la estructura jerárquica se amplió en los últimos 3 años, cuestión que efectivamente es así, lo hicimos en un trabajo en el Patria, lo mostramos eso al principio de la gestión. No se resolvieron, fíjense esto también, no se resolvieron los problemas de recursos humanos que había en la gestión anterior. Ñoquis, no valoración de los profesionales, gremios comandando organismos. El gremios lo dice acá en plural, no es innovación de mi parte. Hace 20 años que estoy en la administración y nunca he visto lo que estamos pasando. Organismos técnicos ocupados por militantes de este gobierno. Ponen militantes. Había un local de Cambiemos que se llama Militancia de Boedo o algo así, digamos. Y cada miércoles militan. Bien, eso está bien. El personal contratado percibe un salario... este es un debate desde hace muchos años. El personal contratado percibe un salario de bolsillo superior al personal de carrera. Esto es un debate muy histórico y muy difícil de resolver, salvo que se resuelva el tema de las contrataciones. La entrega a consultoras, la entrega de las actividades a consultoras, el presentismo de nuevo, ¿quién? Sobre el poder adquisitivo, ¿qué decir, no? Reducción del sueldo, nos bajaron el sueldo, dice alguien de AFIP. Paritarias tristísimas, malas paritarias, etc. Yo salto un montón, pues sería aburridísimo, pero el acuerdo paritario alcanzado en relación con la inflación no me permite llegar a fin de mes. Pero, bueno, finalmente después otras intervenciones, otras cuestiones de otro tipo. Y como cierre de esta parte, 2 frases que me parecieron significativas. La primera, mis delegadas son mejores que yo, dice alguien, lo cual a la miércoles, ¿no? Y la segunda es casi conmovedora. Simple, gracias. Me pareció muy bueno que alguien diga gracias por esto, ¿no? Entonces, esta es un poco algo así como las 2 caras, ¿no? Por un lado un conjunto de estrategias y por otro lado una percepción de estas estrategias, de cómo se han ido dando, cómo se han ido presentando en estos contextos, ¿verdad? Entonces, como les decía, finalmente hago mención a algunas propuestas. Simplemente un borrador, por supuesto que tengo cuestiones para decir de cada una de ellas, pero no es el objetivo de estar profundizando de manera exhaustiva en cada punto, pero sí entiendo que uno de los puntos centrales es garantizar la estabilidad de los trabajadores públicos como uno de los ejes de una política, es decir, resolver esa problemática de una masiva presencia de personal contratado por una vía positiva, es decir, aquí se está resolviendo por una vía inversa. La segunda es el refuerzo de las prácticas de convenio colectivo de trabajo, y esto tiene que ver con la cuestión de las homogeneizaciones federales, digamos así. Buena parte de las provincias son fuertemente renuentes a la firma de convenio colectivo, y me meto polémico, pero pisando despacito. Y uno debe respetar las
particularidades provinciales, etcétera, etcétera, pero efectivamente es un signo de mejora de las relaciones laborales, la incorporación de convenios colectivos, y muchas veces esto resulta complejo. Incorporación de tecnologías de gestión y modernización en el marco de desarrollo de políticas de ampliación de derechos, es decir, nosotros, y no pretendo que aquellas cuestiones que yo mostré antes fueran entendidas en el sentido de menoscabar las estrategias de incorporación tecnológica, ni mucho menos, sino justamente mostrar que esto está ocurriendo. Pero nosotros debemos pararnos sobre esas cuestiones de incorporación en tecnologías de gestión y ver cuál es su efectiva aplicación en términos de abrir el juego y romper ciertas barreras en la relación Estado-sociedad y demás. Integrar una visión federal de la gestión del personal, creo que esto es una cuestión importante. Tuvimos algunas estrategias al respecto en el Consejo Federal de la Función Pública en su momento en cuanto a recomendaciones hechas en un par de plenarios del Consejo, que lamentablemente quedaron casi exclusivamente en eso, en una serie de recomendaciones que no fueron muy trabajadas por buena parte de las provincias, mientras otras sí las trabajaron. Promover estrategias de capacitación que acentúen las perspectivas de compromiso público y solidaridad. Creo que esta es una cuestión central. Entendemos que hay un punto fundamental cuando se habla especialmente de la alta dirección, la dirección pública, la condición del compromiso público del funcionario, público en el sentido del compromiso con lo público, el compromiso con la visión del Estado. Para quienes no lo tengan en su memoria, el prólogo del convenio colectivo de trabajo, decreto 214 del año 2006, tiene expresiones absolutamente pertinentes respecto de lo que es el compromiso de los trabajadores con el bienestar. Dice, en particular, en favor de los más desfavorecidos. Es decir, hay una mirada que creo que nosotros tenemos obligación y derecho y capacidad de recuperar. Sostener la perspectiva de género en las propuestas de gestión. Entendemos que esta es una cuestión que tiene que ver con este lugar que estamos aprendiendo, especialmente los varones, a integrar, a incorporar, y superar la visión cerradamente taylorista en la gestión del personal. Esto, insisto, no significa tirar a la miércoles cualquier mecanismo de control, etcétera, sino utilizarlo en el sentido práctico que corresponde y en la dimensión pequeña que le corresponde. Bueno, eso es todo por ahora, así que muchas gracias.